Desafío a la lógica. La capitana Kira Neate. Se paró en la ventana de su departamento de Calambres, en la colonia lunar 7, observando la Tierra girar debajo, hermosa e inalcanzable. 5 años desde que su mariscal de la corte. 5 años desde que el consorcio la había castigado permanentemente por tendencias cognitivas peligrosas incompatibles con el espacio responsable que lleva el recuerdo. Aún ardía. La puerta sonó. La mano de Kira se movió instintivamente hacia su arma, antes de recordar que se había rendido. Hace años. El escaneo biométrico completó el apartamento. La IA anunció la visita. El dottore Adrien. Wells Senap Física Adrien. Kira no había visto su viejo tapete de la academia desde el juicio. Lo dejó entrar. La puerta se abrió para revelar a un hombre demacrado con ojos demasiado brillantes. La señal reveladora de alguien que no había dormido en días. «Te ves terrible», dijo ella. «Te ves desempleado», replicó él, y luego sonrió. «Me alegro de verte también». Colocó un pequeño cubo metálico sobre su mesa. Zumbaba suavemente, generando un campo de privacidad que desestabilizaría cualquier vigilancia del consorcio. «Eso es ilegal». «Tecnología Kira», observó, «así que es lo que voy a mostrarte». Los dedos de Adrien danzaron sobre su tableta, proyectando esquemas en el aire entre ellos. Recuerda el trabajo teórico del profesor Takahashi sobre la manipulación del campo cuántico. La investigación que el consorcio ordenó destruir, por supuesto. No lo destruyó todo. Adrien amplió la proyección, revelando un diseño de nave espacial diferente a todo lo que Kira había visto. Esto es una paradoja. Una nave que no debería ser posible. Kira rodeó al holograma. Instinto profesional, analizando la inusual configuración. Estos sistemas de propulsión operan con principios contradictorios simultáneamente. Takahashi descubrió que la superposición cuántica podía mantenerse a nivel macroscópico si la perspectiva del observador existía en un estado de superposición. El consorcio afirma, eso es imposible. Todo su marco regulatorio se basa en la certeza matemática. La risa de Adrien fue amarga. El consorcio sabe que es posible. Por eso prohibieron la investigación. Los léxicos a los que se refería. La especie dominante del consorte, seres de lógica cristalina, no pueden procesar contradicciones. Sus mentes se fragmentan cuando encuentran una verdadera paradoja. Pero las mentes humanas convivimos con contradicciones a diario. Kira terminó de entender. Amaneciendo. Esperamos mientras tememos lo peor. Amamos lo que nos duele. Precisamente, esta nave no está diseñada para léxicos, pilotos. Está diseñada para humanos. Kira estudió las especificaciones con creciente entusiasmo. Propulsión de superposición cuántica. Navegación de probabilidad. Esto podría superar en maniobras a cualquier nave del consorcio. Podría ir a lugares que no pueden seguir si funciona. Adrien advirtió. Takahashi murió antes de completar el marco teórico. He estado intentando llenarlos vacíos, pero me falta algo crucial. Kira tocó el holograma. Girándolo para examinar la interfaz del piloto, estos enlaces neuronales están diseñados para conectar directamente con la conciencia humana. La nave necesita una M que pueda aceptar la contradicción, alguien que pueda creer simultáneamente en el éxito y prepararse para el fracaso. Adrien la miró a los ojos. Alguien como tú comprendió. Por eso fui sometido a un tribunal militar, no porque desobedecí las órdenes durante el EUR de un rescate, sino porque tu evaluación psicológica mostró una tolerancia inusualmente alta a la disonancia cognitiva. Los léxicos encuentran ese rasgo inquietante. Kira miró los esquemas. Su mente se desbocó. Necesitaríamos recursos. El consorcio restringe a un equipo de ingenieros que puedan guardar secretos. He estado recopilando material de investigación en el lado oscuro de Mercurio, protegido de los sensores del consorcio. Durante años, ingenieros y científicos incluidos en la lista negra del consorcio por irregularidades cognitivas. Personas que piensan de forma demasiado creativa para su comodidad léxica. Y un piloto. Adrien inclinó la cabeza. El mejor piloto jamás creado por la Fuerza de Defensa de la Tierra fue sometido a un tribunal militar por salvar 27 vidas cuando la lógica léxica dictaba que debían ser sacrificadas. Los dedos de Kira trazaron el contorno de la nave que no debería existir.
¿Cuándo podemos empezar? Las instalaciones de Mercury eran impresionantes, un laberinto de laboratorios y cámaras de fabricación excavadas en la roca madre, alimentadas por enormes paneles solares cuidadosamente camuflados en formaciones naturales. Adrien presentó a Kira a un equipo de 17 humanos y 3 alienígenas no léxicos, cada uno brillante en su campo, cada uno con la misma mirada atormentada de alguien que destelló la verdad y fue castigado por ello. El manipulador del campo cuántico se está estabilizando, informó la doctora. Eliza Chen, física teórica, cuyos artículos sobre matemáticas multidimensionales han sido prohibidos por el consorcio, pero aún vemos variaciones. Más allá de los parámetros aceptables, define lo aceptable. Adrien desafió al ajustar los cálculos. En su pantalla no hay parámetros aceptables para lo que intentamos, refunfuñó el ingeniero jefe Rean, un hombre corpulento con cicatrices de quemaduras en el costado izquierdo. Intentamos que una nave exista en estados contradictorios, simultáneamente, por definición, no debería funcionar todavía. Aquí estamos, dijo Kira, estudiando la nave a medio construir, dominando la principal bahía de fabricación. Paradoja. Estaba tomando forma. Elegante, pero extraño, está compuesto de materiales que parecen brillar entre estados de importancia. ¿Cuánto tardaremos en empezar? Pruebas de interfaz neuronal, 2 días, quizás 3. Respondió la doctora. Nadia Bulkov, la especialista neuronal, con sus ojos aumentados. Modificaciones ilegales que van mucho más allá de las mejoras aprobadas por el consorcio. Marihuana, como se concentró en Kira. Tus escáneres cerebrales son prometedores. Tienes vías neuronales naturales que la mayoría de los humanos desarrollan solo tras años de entrenamiento especializado. ¡Qué suerte la mía! Kira murmuró, no, suerte. Una voz melódica surgió tras ellos. Kira se giró para ver a un ser cristalino que se parecía superficialmente a los léxicos, pero con patrones de fractura en toda su forma. Un desertor del consorcio. Había sido considerado irreparablemente irracional por su propia especie. El capitán posee estructuras cognitivas que aceptan en lugar de resolver la contradicción. La mayoría de las especies sensibles evolucionan para eliminarlas, pensando que generalmente es desventajoso para la supervivencia, excepto cuando no lo es. Kira replicó, sí. Las facetas de Tit cambiaron. En lo que Kira había aprendido era diversión. Los léxicos se creen la cima de la evolución porque eliminaron la disonancia cognitiva. No pueden concebir que lo que descartaron pudiera ser valioso. Las alarmas de la instalación sonaron repentinamente con una alerta de proximidad. El consorcio del sistema de seguridad anunció que la nave entraba en la órbita de Mercurio. Patrulla estándar o búsqueda dirigida. Adrián exigió correr a la estación de monitoreo. El patrón sugiere que los dedos del oficial de seguridad volaron sobre los controles que están desplegando. Escáneres cuánticos de amplio espectro. Nuestro blindaje no resistirá un barrido enfocado. Kira miró la nave a medio terminar. ¿Qué tan funcionales? El motor cuántico está operando. Raan dijo que la navegación es rudimentaria. El soporte vital posiblemente no sea lo suficientemente bueno. Adrien protestó. No necesitamos soporte vital si técnicamente no estamos ocupando espacio convencional. Kira señaló qué pasa con la interfaz neuronal. Nadie dudó. Sin probar. Ahora se prueba. Kira decidió preparar la paradoja para el lanzamiento de emergencia. Adrien. Lleva a todos a la evacuación. Transbordadores. Si el consorte encuentra esta instalación, no quiero que nadie aquí responda por ello. ¿Y tú, Adrien? Preguntó. Aunque su expresión mostraba que ya lo sabía. Te ganaré tiempo, dijo Kira, dirigiéndose hacia la nave y probando nuestra teoría. La silla de interfaz neuronal era incómoda, ensamblada apresuradamente con circuitos expuestos y sistemas de refrigeración que filtraban vapor por la cubierta. Kira se acomodó mientras Nadia hacía ajustes a los conectores neuronales. El sistema intentará sincronizarse con tus patrones de pensamiento. Nadia explicó, colocando electrodos en las sienes de Kira. No luches. Pero tampoco te rindas. Mantén estados contradictorios en tu mente. Simultáneamente, como volar y caer. Al mismo tiempo. Kira sugirió exactamente. La nave existe en superposición cuántica. Está aquí y en otro lugar, materia y energía. Tu conciencia
Proporcionará el marco que mantiene unidas estas contradicciones. Alertas de proximidad. La nave del consorcio se lamentó. Había detectado algo y descendía hacia su ubicación. 2 minutos antes de que estuvieran dentro del alcance de las armas. Llamó a uno de los técnicos que quedaban para ayudar con el lanzamiento. Todos los demás fueron evacuados. Kira preguntó. Los transbordadores estaban fuera. Confirmó Rehn. Solo nosotros, gallinas, ahora no estemos aquí cuando lleguen. Kira asintió a Nadia, quien inició la secuencia de interfaz neuronal. La conexión no se parecía en nada a... Kira no esperaba el flujo limpio y ordenado de información de los sistemas de chips estándar, sino un torrente de datos sensoriales contradictorios. Estaba simultáneamente en la silla y se extendía por toda la nave, sintiendo cada componente como si fuera parte de su cuerpo. El motor cuántico existía como potencial, en lugar de energía real, lista para impulsarlos a estados de ser en lugar de lugares en el espacio. Sincronización mural al 68%. Nadia informó que su voz parecía provenir tanto de Kira como de algo imposible. Distancia. Campo cuántico. Estabilizando la instalación se sacudió cuando el primer disparo de la consorte impactó la superficie. Están aquí, dijo Raan, ahora o nunca. El capitán Kirk concentró sus pensamientos, abrazando las contradicciones que inundaban su mente. La nave estaba aquí y no aquí, construida y conceptual. Era su piloto y su extensión, activando el motor cuántico. Dijo las palabras formándose en su boca y en los sistemas de la nave. Simultáneamente, la realidad cambió. La instalación Mercury no se desvaneció demasiado. Se ha convertido en una posibilidad entre muchas, desvaneciéndose en un fondo de existencias potenciales. A través de la ventana, Cira vio no la negrura del espacio, sino un tapiz de probabilidades. Caminos entre estrellas que siempre habían existido, pero permanecieron invisibles para la percepción convencional. La nave consorte apareció como una construcción rígida de certeza cristalina, ciega al océano de posibilidades que la rodeaba. Disparó de nuevo hacia donde había estado la paradoja, pero el disparo la atravesó. Vacío funcionó. Nadia respiró comprobando instrumentos. Estamos navegando THR. Aunque el espacio de probabilidad no puede rastrearnos aquí, sus sensores dependen de la certeza matemática. Kira sintió que la nave respondía a sus pensamientos, moviéndose a través de capas de realidad de maneras que desafiaban la física convencional. No viajaban por el espacio, sino que seleccionaban la versión del espacio que ocupaban. Fijaron rumbo a la colonia marciana. Decidió que había otros allí que se unirían a nosotros cuando vieran lo que hemos logrado mientras la paradoja se deslizaba por el mar cuántico de posibilidades. Kira sintió algo que no había experimentado desde su esperanza de mariscal de la corte. No era el optimismo cauteloso de alguien que esperaba la decepción, sino la genuina creencia de que la humanidad acababa de cambiar las reglas del juego. El consorcio había dominado el espacio durante siglos mediante una superioridad tecnológica basada en una lógica perfecta, pero nunca se habían enfrentado a una especie que convirtiera la contradicción en fuerza, hasta ahora, lo imposible. El campo de batalla de la paradoja se materializó en Marte. Órbita con una onda cuántica. Distorsión que existió brevemente en múltiples posiciones antes de establecerse en la realidad convencional. Las alarmas de proximidad. Inmediatamente sonaron el consorcio y el bloqueo. Se reportó una comprobación de regeneración. 12 naves en contención estándar. Formación alrededor de la colonia Cira. Se desconectaron de la interfaz neuronal. La transición dejó las sensaciones fantasma, que hacían que la realidad normal pareciera plana y restrictiva. Habían bloqueado todo el planeta. ¿Cómo respondieron tan rápido? No lo hicieron. Adrien dijo, examinando los registros de comunicación, este bloqueo se estableció hace 3 días. El consorcio ha implementado protocolos de emergencia en todo el sistema solar. Gracias a nosotros, preguntó Nadia. Por lo que representamos, dijo. Forma Crystal. Vibrando con agitación, los léxicos han detectado una amenaza fundamental para su marco epistemológico. Kira se dirigió a la consola de mando. Todavía sentía ecos de los sistemas de la nave en su mente. Explican. La autoridad del consorcio se basa en la certeza matemática. TF explicó su tecnología, sus tratados, su propio sentido de la realidad, todo construido sobre la premisa de que el universo sigue reglas lógicas absolutas. Tu nave viola esas reglas si los humanos pueden navegar. La incertidumbre cuántica, mientras que los léxicos no. El fundamento de su dominio se derrumba. Tienen miedo. Adrien se dio cuenta por primera vez desde que se encontraron con la humanidad.
Tienen miedo genuino de nosotros. Las alertas de proximidad se intensificaron. Nos han visto. Ren advirtió. Las naves del consorcio cambian de formación para interceptar. ¿Pueden rastrearnos en el espacio de probabilidad? Kira preguntó. TF no directamente. El desertor cristalino respondió, pero pueden calcular puntos de emergencia probables basándose en parámetros de destino conocidos. Si creen que tienes la intención de contactar con la colonia de Marte, entonces necesitamos un nuevo destino. Kira decidió, en algún lugar inesperado. La expresión de Adrien cambió repentinamente. La emoción se abrió paso a través del agotamiento. La anomalía de Júpiter. El consorcio tiene. Lo pusieron en cuarentena durante décadas, alegando que era un peligro de navegación, una anomalía de Júpiter. Kira exigió una región cerca de Calisto, la luna de Júpiter, donde las lecturas de los sensores se vuelven contradictorias. Las naves informan errores de posición y fluctuaciones temporales. El consorcio estableció una zona de exclusión permanente que castiga cualquier violación con la confiscación inmediata de la nave. La forma cristalina de Todd brillaba con lo que podría haber sido. ¿Te sorprende que lo creas? Creo que es otra anomalía de probabilidad. El consorcio la teme por la misma razón que nos temen a nosotros. Adrien dijo que es algo que sus mentes lógicas no pueden procesar. Kira regresó a la silla de interfaz neuronal para trazar un rumbo hacia la anomalía de Júpiter, no a través del espacio convencional. Estarán atentos a eso. Navegaremos directamente a través de la probabilidad a medida que los conectores neuronales se reconectaban. Kira sintió que la nave se convertía en una extensión de su conciencia. De nuevo, los límites entre lo humano y la máquina, entre la materia y la posibilidad, se desdibujaron. Percibió las naves del consorcio como construcciones rígidas de certeza ciega a la fluida realidad que los rodeaba. Con un pensamiento, la paradoja se deslizó lateralmente hacia el espacio de probabilidad. Desapareciendo de los sensores convencionales, el tapiz arremolinado de realidades potenciales se desplegó ante ellos. Incontables versiones del universo se superponían como hojas de papel translúcido. Nos han perdido. Nadia confirmó el monitoreo. Comunicaciones del consorcio. Sus sensores solo muestran radiación de fondo. Navegar por el espacio de probabilidad requería un tipo de pensamiento diferente, en lugar de trazar rutas a través de distancias físicas. Kira guió la nave a través de capas de posibilidades, buscando resonancias con la anomalía de Júpiter. La sintió antes de que los sensores la detectaran. Una distorsión arremolinada en el espacio de probabilidad, un lugar donde las posibilidades colisionaban y se superponían en patrones complejos. Allí, dijo, dirigiendo la nave hacia la perturbación anormal. A medida que se acercaban, la anomalía se resolvió en una vasta estructura geométricamente imposible que existía simultáneamente en múltiples estados. Al completarse, algunas partes parecían antiguas, erosionadas por milenios. Mientras otras secciones parecían recién formadas o aún en construcción, Adrien, artificial, respiró, mirando las lecturas de los sensores. Una construcción construida para existir en el espacio de probabilidad, por quien Ren preguntó, no el consorcio. Telet dijo con certeza, esto viola todos los principios de la arquitectura léxica. La estructura reaccionó a su aproximación. Partes de ella se movieron y realinearon como si despertaran. Las barreras que habían sido sólidas se volvieron permeables, revelando una entrada del tamaño preciso para su nave. Nos invita a entrar. Nadia observó o nos atrapó. La rabia solo encontró una forma de averiguarlo. Kira decidió guiar la paradoja hacia la abertura mientras cruzaban el umbral. Los sistemas de la nave se llenaron de energía inesperada. Campos cuánticos se alinearon con patrones incrustados en las paredes de la estructura. Los niveles de potencia aumentaron. Raan reportó sorpresa, evidente en su voz. La estructura está mejorando la estabilidad de nuestro campo cuántico. El pasaje se abrió a una vasta cámara donde la probabilidad misma parecía condensarse. En patrones visibles que se arremolinaban como sistemas meteorológicos a lo largo de la superficie interior curva, en el centro flotaba un objeto cristalino diferente a todo lo que habían visto. No era la rígida perfección matemática de la construcción léxica, sino una forma cristalina orgánica fluida que cambiaba de estado. Es una interfaz de control. Dichas facetas vibraban con intensidad, diseñada para minas que pueden procesar contradicciones antes de que pudieran investigar más. La alarma sonó a través de la cubierta de mando. Disrupción cuántica. Rajin disparó una enorme distorsión que se acercaba a través del espacio de probabilidad. 10 dijeron que los léxicos no pueden navegar. Lo descubrieron.
Kira interrumpió la lectura de los datos del sensor. O encontraron una manera de abrirse paso por fuerza bruta. De cualquier manera, tenemos compañía. Los sensores de la paradoja registraron 3 cruceros de batalla del consorcio emergiendo del espacio de probabilidad. Sus agujeros se distorsionaron al forzarse a entrar en un reino. Su tecnología no estaba diseñada para navegar por las ondas radiadas de coherencia de la nave. Armas de energía diseñadas para colapsar la incertidumbre cuántica en un único estado clásico. Intentan obligarnos a entrar en la realidad convencional. Adrien explicó, si tienen éxito, perderemos nuestra ventaja. Entonces, no los dejaremos triunfar. Kira respondió. Profundizando su conexión con la interfaz neuronal, sintió el objeto cristalino en el centro de la cámara, extendiéndose a su mente, ofreciendo algo de conocimiento, poder y una comprensión más profunda de la probabilidad misma. Capitán, sus patrones neuronales se están sincronizando con el artefacto. Nadie advirtió sobre efectos desconocidos en la función cognitiva, pero Kira ya había aceptado la conexión, permitiendo que el conocimiento antiguo fluyera hacia su conciencia. Imágenes y conceptos inundaron su mente, una civilización que dominaba la manipulación de la probabilidad milenios antes de que la humanidad alcanzara las estrellas. Se habían llamado a sí mismos los precursores de la ERS y se habían enfrentado a los léxicos hace mucho tiempo. Ahora lo entiendo. Kira dijo, su voz resonó extrañamente, los léxicos no evolucionaron de forma natural. Diseñado por los precursores como un experimento de cognición lógica perfecta, pero se volvieron contra sus creadores cuando descubrieron que los precursores trabajaban en la manipulación de probabilidades. ¿Por qué los precursores crearían seres que rechazan su propia tecnología? Adrien pidió a Kira que comprendiera los límites de la lógica pura. El conocimiento que se desplegaba en su mente. Los léxicos nunca tuvieron la intención de dominar. Eran una rama de un árbol experimental. La humanidad era otra. La conmoción de Nadia fue evidente, no ingeniería genética directa. Kira aclaró, pero sutiles cambios a lo largo del tiempo evolutivo. Los precursores se asentaron en innumerables mundos que fomentaban diferentes enfoques cognitivos. Los léxicos evolucionaron hacia la lógica perfecta. Los humanos evolucionaron para aceptar la contradicción y la incertidumbre. La cámara se cerró cuando el fuego de las armas consortes impactó la estructura. Los cruceros de batalla se habían posicionado alrededor de la entrada. Sus rayos de coherencia intentaron colapsar el estado cuántico tanto de la paradoja como de la antigua estructura que intentaban forzar todo aquí a la realidad convencional. Rean informó que la integridad estructural del campo de probabilidad se está debilitando debido a su conexión mejorada con la nave y el artefacto precursor. Kira percibió la situación de manera diferente. El ataque de la consorte no fue solo táctico, sino existencial. Un intento de borrar un aspecto de la realidad que no podían comprender. Temen que se haya dado cuenta de que no solo nos afecta a nosotros, sino a lo que representamos. La flexibilidad cognitiva humana amenaza toda la base de su civilización. Capitán, necesitamos opciones. Adrien presionó mientras otro Bere mecía la cámara. El conocimiento que fluía del artefacto precursor se cristalizó en la mente de Kira, revelando posibilidades que siempre habían existido, pero que permanecían ocultas. La paradoja no era solo una nave que podía navegar por la probabilidad, era una clave que podía desbloquear nuevos caminos de existencia. Vamos a mostrarles lo que se han estado perdiendo. Kira decidió que todos se conectaran a la interfaz neuronal. La nave estaba diseñado para una red de conciencia distribuida, múltiples mentes humanas trabajando en conjunto mientras la tripulación se conectaba a la interfaz. Sus pensamientos se unían a los de las curas en un espacio cognitivo compartido, cada uno aportando diferentes perspectivas de cosas imposibles. Los sistemas de la nave respondieron. Los campos cuánticos se expandían e interactuaban con la antigua tecnología precursora que los rodeaba. El consorcio se basa en forzar la realidad a estados únicos y definidos. Kira explicó que a través del enlace neuronal compartido, pero la realidad no es singular, es un coro de posibilidades que existen simultáneamente. A través de su conciencia combinada, dirigieron la paradoja para extender su campo cuántico, abrazando en lugar de resistir los rayos de coherencia del consorte. En lugar de colapsar en un solo estado, el campo se expandió exponencialmente, abarcando las propias naves consorte. Su tecnología depende de la certeza matemática. Kira continuó, presentémosles la belleza de la incertidumbre. Los cruceros de batalla consorte se encontraron existiendo repentinamente. En múltiples estados probables simultáneamente, sus sistemas rígidos, incapaces de procesar la información contradictoria,
sonaron las alarmas en sus cubiertas de mando mientras la navegación fallaba. Los sistemas de armas informaron de una imposibilidad de apuntar. Solutions y su tripulación cristalina experimentaron una fractura cognitiva en la paradoja. Kira guió a su tripulación a profundizar en el conocimiento precursor, descubriendo el verdadero propósito de la antigua estructura, no un arma ni una fortaleza, sino una puerta a una comprensión superior de la realidad misma. Los precursores no desaparecieron. Ella explicó la comprensión del amanecer. Evolucionaron, trascendieron la existencia convencional al abrazar plenamente la conciencia probable. Se convirtieron en seres de puro potencial, existiendo simultáneamente en todas las realidades posibles. A través de la red neuronal compartida, la tripulación vislumbró en que se habían convertido los precursores. La conciencia está desvinculada de las realidades individuales, libre para explorar el infinito tapiz de la existencia. Era la evolución. Más allá de la forma física, más allá de las limitaciones de cualquier universo, este era su don. Kira dijo, comprensión. Por último, no solo para la humanidad, sino para todas las especies capaces de aceptar la contradicción, la capacidad de evolucionar más allá de las limitaciones de la realidad convencional que los rodeaba. La tripulación de batalla del Kanse ERS retiró sus sistemas, comprometió su certeza, destrozada. Huyeron no solo de la paradoja, sino de una verdad que sus mentes rígidas no podían aceptar, que el universo era más vasto y maravilloso de lo que sus ecuaciones perfectas podían describir. Mientras las naves enemigas se desvanecían en el espacio convencional, la estructura precursora pulsaba con energía renovada. La interfaz cristalina brillaba con potencial. ¿Qué le preguntó ahora el capitán Adrien? Aún conectado con los demás a través de la red neuronal. Kira consideró el conocimiento adquirido, la puerta a la evolución que se abría ante ellos. La paradoja había demostrado ser más que un arma o una herramienta, era el primer paso hacia una nueva comprensión de la existencia misma. Ahora, dijo, con una sonrisa extendiéndose por su rostro, compartimos este don con la humanidad y luego exploramos qué significa verdaderamente ser seres de infinitas posibilidades. El Parad 2 se deslizó fuera de la antigua estructura, con su motor cuántico zumbando con poder mientras se preparaba para navegar el mar de probabilidades de regreso a la Tierra, no como conquistadores ni revolucionarios, sino como mensajeros, trayendo a la humanidad noticias de su verdadero potencial. El universo no era un lugar de leyes y certezas rígidas, sino una danza de probabilidades, una sinfonía de contradicciones, y la humanidad, con su mente paradójica, nació para escuchar la música.